Hola, ¿cómo están a todos? La idea de hoy es hacer una breve introducción del impuesto sobre los bienes personales que nos permita dar el puntapié o iniciar con la parte práctica que ustedes van a tener en la plataforma, un ejercicio subido que lo van a tener sin la solución. La idea es que intenten hacerlo siguiendo algunas indicaciones que vamos a dar en este video y luego subir la solución e ir planteando las dudas que van a ser de ustedes en cuanto a la resolución, y también quizás surja alguna modificación que se tenga que dar el enunciado, porque han habido distintas modificaciones a la ley y esto hace que el ejercicio sea nuevo. Va a tener vigencia para el periodo fiscal 2019, o sea que las liquidaciones que se realicen este año van a ser con las últimas modificaciones que se han dado a la ley. Así que lo que primero vamos a necesitar, lógicamente, va a ser la ley, el decreto reglamentario. Ahí tenemos el número de la ley, es la 29366, pero como dijimos, hay que tener en cuenta que la ley tenga las actualizaciones previstas por la ley 27467. Va a tener que ver con la valoración de los automotores. Después profundizaremos sobre ese tema. La ley 27480 sí es una modificación mucho más grande, tiene que ver con la evaluación de inmuebles, con el mínimo no imponible, con la vuelta a las escalas. Y por último, la ley 27561, que es la ley de solidaridad social y reactivación productiva, que también introduce varias modificaciones, más que nada para los bienes del exterior que tengan los sujetos del país. Ahora vamos a ver qué es todo esto, pero bueno, lo importante es que para hacer el ejercicio ya vamos a tener en cuenta el texto actualizado y las últimas modificaciones a la norma que tienen vigencia para el periodo fiscal 2019. Bueno, antes de entrar a la norma y encontrarnos con una gran norma de evaluación, como van a ver, hay que definir qué es lo que grava el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué es lo que grava? Va a tener que ver con el hecho imponible, todo lo que vimos en teoría y técnica impositiva 1, sobre la definición del hecho imponible, sobre el aspecto objetivo, subjetivo, temporal y espacial, tiene importancia y mucha importancia también para el impuesto sobre bienes personales. Esto lo van a encontrar ahí, lo tienen en los artículos 16, 17, 19 y 20. ¿Qué es lo que grava el impuesto? En líneas generales, y como se titula, va a gravar a los bienes personales que tendrán una parte teórica y doctrinaria de definiciones en cuanto a eso, pero los bienes, un auto, una casa, una participación en una sociedad, una cuenta bancaria, todo lo que son activos de distintos sujetos. ¿De qué sujetos? De sujetos domiciliados en el país o en el exterior, que ahí también tenemos una modificación actual que tiene que ver con el concepto de domicilio que da la ley. Hoy en día lo vamos a tener que relacionar con la residencia del sujeto, ¿sí? La residencia según lo que define la ley del impuesto a las ganancias. Entonces vamos a encontrarnos con dos sujetos en el artículo 17, con los sujetos del país y con sujetos del exterior. El impuesto sobre los bienes personales va a gravar para los sujetos del país a los bienes que tenga en una fecha determinada, que es el 31 de diciembre. Entonces, sujeto del país, bienes que tenga el 31 de diciembre, y acá vamos a encontrarnos con una gran diferencia con los sujetos del exterior, que va a ser que los sujetos del país van a tributar por sus bienes, tanto del país como del exterior. En cambio, los sujetos del exterior van a tributar por los bienes que tengan solamente en el país, también al 31 de diciembre.
más allá de las definiciones de bienes, vamos a encontrarnos con un listado o una nómina que es taxativa en los artículos 19 y 20 de lo que la ley considera un bien del país y un bien del exterior. Entonces, sujeto del impuesto, persona humana y sucesión indivisa domiciliada en el país y en el exterior, y depende si es un sujeto del país o del exterior, va a tributar por sus bienes del país los sujetos del exterior, o por sus bienes del país y del exterior si es un sujeto domiciliado en el país. Domiciliado, recordemos que tiene que ver con el concepto de residencia. ¿Cuándo? Al 31 de diciembre de cada año. Entonces, cualquier persona humana residente acá del país que tenga una casa, un auto, una cuenta bancaria, ¿tendría que tributar impuestos sobre los bienes personales? Sí, porque si al 31 de diciembre es titular de esos bienes, tendría que pagar en caso de que corresponda bienes personales. Bueno, siguiendo con la ley, haciendo un breve repaso, se van a encontrar con exenciones. Es importante que las lean. ¿Por qué? Porque a la hora de liquidar vamos a encontrarnos con algunos bienes que están exentos. Y es importante que las exenciones las apliquen con precisión, ¿sí? Después vamos a ver por qué cuando, por ejemplo, veamos cuentas bancarias. Y recién después de saber si el bien de un determinado sujeto a una determinada fecha va a estar alcanzado, recién después de definir el hecho imponible, puedo meterme en valuar un bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener un automóvil, y si primero no defino si ese automóvil lo voy a considerar un bien del país o del exterior, no voy a poder definir en una segunda instancia cómo lo voy a evaluar, ¿sí? La definición de las valuaciones de los bienes del país está dada en el artículo 22, así que una vez que definan si algo está grabado, para ir a definir el cuánto, para ver cuánto es la evaluación de ese bien, me voy a encontrar con las valuaciones de los bienes del país en el artículo 22 y en el artículo 23 con la evaluación de los bienes del exterior. Haciendo un breve ejemplo, hoy hablábamos, o les dije, una persona residente del país que tiene un auto, una casa y una cuenta bancaria, tiene bienes sujetos al impuesto, ¿sí? ¿Cómo va a ser la liquidación? Bueno, esa liquidación va a ser vía autodeterminación, la va a determinar el mismo contribuyente, va a ser su declaración jurada, va a tener en el artículo 24 y en el 25 un mínimo no imponible y va a tener escalas. Ya el impuesto no es gradual, ahora ya tenemos escalas, volvió al antiguo régimen de acuerdo a la evaluación total de sus bienes. Eso lo van a encontrar en el artículo 24 y 25. Pero porque abajo tenemos un segundo cuadrito, porque habíamos dado como ejemplo una persona domiciliada en el país, por eso hablamos de una liquidación referida a los sujetos del artículo 17 inciso A, que tributan por sus bienes del país y del exterior. Vamos a repetir siempre las cosas para que vayan fijando conceptos. Que va a ser su autodeterminación por el conjunto de sus bienes, salvo para uno de sus bienes que puede llegar a tener, que son las participaciones societarias. Una persona domiciliada en el país que tiene acciones en una sociedad anónima argentina, por ejemplo, que tiene acciones en esa sociedad anónima, esas acciones forman parte del conjunto de sus bienes. ¿Está alcanzada por bienes personales ese bien? Sí, está alcanzada. La diferencia o la distinción que tenemos que hacer es que por esa parte de sus bienes, que son las participaciones societarias, no va a ingresar el impuesto
vía determinación, vía lo que decíamos recién del artículo 24 y 25 de su declaración jurada determinativa, sino que la sociedad le va a determinar cuánto es el impuesto que le corresponde a ese sujeto. ¿Por qué? No es un impuesto de la sociedad, pues la sociedad no es sujeto de bienes personales, sino lo que hace es determinar cuánto es lo que le corresponde a los sujetos del impuesto, cuánto es lo que le corresponde a ese sujeto del impuesto en particular de bienes personales, del impuesto sobre los bienes personales. Va a actuar esa sociedad como responsable sustituto, pero no deja de ser siempre lo mismo que habíamos definido antes, que el impuesto recae sobre una persona humana domiciliada en este caso en el país, como dimos ejemplo, que tiene bienes en el país, tiene una participación societaria, tiene una acción, habíamos dicho que tenía un auto, una casa y una cuenta bancaria, también ahora le agregamos una participación societaria. Entonces tendremos vía declaración jurada la determinación de este sujeto, de cuánto le corresponde pagar de bienes personales, va a ser su declaración jurada, su determinación, y también le corresponde tributar por su participación societaria, pero en este caso lo va a hacer la sociedad como responsable sustituto. También en una segunda instancia de casos prácticos vamos a ver ejercicios referidos al artículo que está a continuación de el 25 de la ley. Bueno, esto sería un breve resumen de la liquidación de los sujetos residentes del país. Si bien se van a encontrar con que la ley habla de domiciliados, recuerden que por producto de las últimas modificaciones, cuando vemos domicilio tenemos que leer residente en los términos de lo definido en la ley del impuesto a las ganancias. Bueno, ya determinamos que los sujetos pasivos del impuesto van a ser los sujetos domiciliados en el país, que vimos cómo determinaban el impuesto anteriormente, y nos quedan los sujetos del exterior. ¿Sí? Una persona física o una asociación indivisa domiciliada en el exterior que tributa por sus bienes en el país. ¿Sí? Un residente del exterior que tiene una casa en Argentina. ¿Cómo va a tributar el impuesto? Bueno, no va a venir el mismo sujeto a pagar acá, sino que se va a determinar en el artículo 26, van a tener definidos quiénes son, un responsable sustituto, que va a ser alguien, en definitiva, alguno de los allí enumerados que esté en el país, y que va a ser responsable de el ingreso de el impuesto de los sujetos domiciliados en el exterior. Si bien esta parte de sujetos domiciliados en el exterior no lo vamos a tener en el ejercicio, sí nos vamos a encontrar en una primera instancia con un sujeto domiciliado en el país, o sea que los pasos serían definir si el bien está grabado, definir si lo que me da el enunciado en cada caso está alcanzado por el impuesto, definir si es un bien del país o del exterior, y recién después de eso ir a la evaluación. ¿Sí? Esa sería la recomendación para la resolución, al menos desde mi punto de vista, más acertada del ejercicio que subimos a la plataforma. Bueno, la mejor de la suerte, estoy a disposición y seguimos en contacto por esta vía.